Él estaba a punto de firmar su ruina por 220 millones de euros, pero no sabía que la mesera que derramó el vino era la única en la sala capaz de entender el código secreto de sus asesinos. En ese momento, una sola palabra en árabe lo cambió todo. Hola, mi gente querida. Antes de esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y cómo va tu día. No olvides darle like y suscribirte. Comenzamos ya. El tintineo rítmico de la cubertería de plata chocando contra la porcelana fina de Limoges resonaba como una melodía hipnótica bajo la cúpula de cristal del restaurante Zenith, situado en la vertiginosa cúspide de una de las 4 torres de Madrid, donde la ciudad se extendía abajo como un tapiz de luces ámbar, indiferente a los dramas que se tejían en las alturas. El aire acondicionado, ajustado a una temperatura gélida para preservar la frescura de los arreglos florales exóticos y la compostura de los comensales, transportaba una mezcla embriagadora de azafrán, trufas negras y esa fragancia inconfundible y almizclada que solo emana del dinero antiguo y el poder consolidado. Elena Vega, con el uniforme negro de camarera que le quedaba ligeramente holgado en los hombros debido a la pérdida de peso por el estrés de los últimos meses, ajustó el peso de la bandeja de plata sobre su brazo izquierdo, sintiendo cómo el metal frío le marcaba la piel, un recordatorio físico de su caída en desgracia desde los pasillos de la Academia de Lingüística hasta el servicio de hostelería. Sus ojos, oscuros y observadores, entrenados para detectar microexpresiones y variaciones fonéticas imperceptibles para el oído común, barrieron el salón hasta detenerse en la mesa VIP del fondo, la mesa 15, donde se decidía el destino de una fortuna. Allí estaba Álvaro Soler, el joven heredero del imperio energético Soler Renovables, con la postura tensa de quien lleva una armadura invisible demasiado pesada, brindando con 3 hombres cuyos trajes, cortados a medida, en Savile Row, no lograban ocultar la depredación en sus miradas. Elena respiró hondo, tratando de ignorar el dolor punzante en sus pies y la preocupación constante por las facturas médicas de su madre que se acumulaban en la mesita de noche de su pequeño piso en Vallecas, y avanzó hacia la mesa, sin saber que cada paso la acercaba a un abismo del que no podría regresar simplemente pidiendo disculpas. Álvaro Soler mantenía una sonrisa ensayada, una mueca de confianza corporativa que había perfeccionado frente al espejo de su ático en el barrio de Salamanca, aunque por dentro sentía que el estómago se le retorcía con la violencia de una tormenta en alta mar, consciente de que los accionistas, la prensa y, sobre todo, la sombra gigantesca de su difunto padre estaban observando cada uno de sus movimientos en esta negociación. Frente a él, el líder de la delegación inversora, un hombre de facciones afiladas y ojos que parecían calcular el precio de cada objeto en la sala, levantó su copa de cristal tallado con una elegancia que rozaba la coreografía y se dirigió a sus compañeros en un árabe fluido y gutural, manteniendo un contacto visual fijo, cálido y tranquilizador con Álvaro. «Es un placer hacer negocios con hombres de visión», tradujo mentalmente Álvaro, basándose en el tono afable y la sonrisa paternal del hombre, sintiendo un alivio momentáneo al pensar que finalmente aseguraría la inyección de capital de 220 millones de euros que salvaría el legado familiar de la obsolescencia. Sin embargo, a pocos pasos de distancia, el tiempo pareció detenerse y fracturarse para Elena, quien se quedó petrificada a mitad del paso, con la bandeja oscilando peligrosamente, porque lo que sus oídos captaron no fue un brindis ni una cortesía diplomática, sino una sentencia de muerte financiera pronunciada en un dialecto específico del Golfo, una variante lingüística rica en dobles sentidos que ella había estudiado durante años en su tesis doctoral robada. La frase
Dicha con una suavidad aterradora taladró su cerebro. El cordero firmará su propio sacrificio antes de que sirvan el postre. La cuenta en las Islas Caimán ya está activa para el desvío. La sangre de Elena se heló en sus venas, convirtiendo el bullicio del restaurante en un zumbido lejano y sordo, mientras su mente analítica, esa que había sido despreciada por los catedráticos sexistas de la universidad, procesaba la información a una velocidad vertiginosa. No eran inversores, eran liquidadores profesionales, y ese dialecto particular indicaba una operación de fraude tan sofisticada que pasaría desapercibida para cualquier bufete de abogados que solo revisara los documentos en inglés o español. Vio la mano de Álvaro moverse hacia el bolsillo interior de su chaqueta, sacando una pluma estilográfica negra con detalles dorados. Un objeto que brillaba bajo la luz tenue como si fuera el arma con la que cometería suicidio corporativo, y supo con una certeza aterradora que si él firmaba el preacuerdo esa noche, perdería todo antes del amanecer. El dilema moral la golpeó con la fuerza de una bofetada. Si hablaba, violaba la confidencialidad y perdía el empleo que pagaba la medicación cardíaca de su madre. Si callaba, se convertía en cómplice silenciosa de la destrucción de un hombre y de los miles de empleos que dependían de su empresa. Elena miró la pluma acercándose al papel. Vio la sonrisa depredadora del inversor ensancharse imperceptiblemente, y su cuerpo reaccionó antes que su lógica de supervivencia. Aflojó deliberadamente los dedos, dejando que la gravedad hiciera su trabajo sucio. La bandeja cargada de copas de vino tinto y agua mineral se precipitó al suelo con un estrépito de vidrio roto que silenció instantáneamente las conversaciones en todo el restaurante, un sonido violento y agudo que hizo saltar a Álvaro y manchó de carmesí el inmaculado mantel blanco, creando una distracción caótica y necesaria, una pausa en el guión de la tragedia que estaba a punto de consumarse. El silencio que siguió al estruendo fue absoluto, denso y cargado de reproche, roto solo por los pasos apresurados del maitre, un hombre con bigote encerado que avanzaba hacia Elena con la furia contenida de quien ve su reputación manchada por la incompetencia ajena. Pero Elena no miró al gerente, ni a los comensales escandalizados que murmuraban detrás de sus servilletas, sino que clavó sus ojos en Álvaro Soler, aprovechando el caos para romper la barrera invisible que separa a la servidumbre de la realeza corporativa. Se arrodilló rápidamente, fingiendo recoger los fragmentos de cristal afilado, y cuando Álvaro, impulsado por un reflejo de caballerosidad, o quizás por la pura sorpresa, se inclinó ligeramente hacia ella para ver si se había lastimado, Elena susurró con una intensidad febril, usando un tono bajo, pero perfectamente audible para él. No firme nada, señor Soler. Por su vida, no firme. El dialecto que usan no es saudí estándar, es un código de los bajos fondos de Ras Al Khaimah, y acaban de decir que van a vaciar sus cuentas antes del postre. Álvaro se quedó congelado, con la mano aún extendida hacia ella, sus ojos grises buscando en el rostro de la camarera algún rastro de locura o engaño, pero solo encontró una inteligencia feroz y un miedo genuino que lo desarmó por completo. El líder de los inversores, recuperando la compostura, soltó una carcajada forzada y dijo en un inglés con fuerte acento: «No se preocupe, señor. Soler, son solo accidentes del servicio, continuemos». Pero el hechizo se había roto. La semilla de la duda, plantada con precisión quirúrgica por una mujer que olía a jabón barato y vino derramado, había echado raíces instantáneamente en la mente paranoica del CEO. Media hora después, Elena se encontraba en el callejón trasero del edificio, bajo una llovizna fina y persistente que es típica de las noches de otoño en Madrid, temblando no solo por el frío que calaba su uniforme empapado, sino por
La adrenalina que comenzaba a disiparse, dejándola con la cruda realidad. Estaba despedida, sin la propina de la noche y con una mancha en su historial laboral. Todo por salvar a un desconocido que probablemente pensaría que estaba loca. Se abrazó a sí misma, mirando cómo las luces rojas de los coches se reflejaban en el asfalto mojado, preguntándose cómo pagaría el alquiler del mes siguiente, cuando un sedán negro de lunas tintadas emergió de la rampa del garaje subterráneo y se detuvo, silenciosamente a su lado, bajando la ventanilla trasera para revelar el rostro pálido y anguloso de Álvaro Soler. «¿Quién te envía?», preguntó él, su voz carente de gratitud y llena de esa sospecha defensiva que desarrollan los que han crecido rodeados de gente que quiere algo de ellos, ignorando que ella estaba empapada y tiritando. «Nadie me envía, y si tuviera un poco de sentido común, habría dejado que le robaran hasta la camisa», replicó Elena, la indignación superando a su prudencia, habitual, mientras se acercaba a la ventanilla con la dignidad de una reina destronada. «Soy lingüista, señor Soler, o lo era antes de que la vida decidiera patearme, y lo que escuché arriba no fue una negociación, fue una carnicería planificada. Si no me cree, pregúnteles por qué usan la palabra gurab para referirse a su empresa. En su dialecto no significa socio, significa carroña». Álvaro la observó en silencio durante un momento que pareció eterno, evaluando la veracidad de sus palabras, luchando contra su propio orgullo, que le gritaba que era imposible que una camarera supiera más que su equipo de asesores legales de 500 euros la hora, pero había un detalle técnico en lo que ella había dicho, una especificidad en la traducción, que resonaba con una intuición oscura que él había intentado reprimir durante semanas. «Sube», ordenó finalmente, desbloqueando la puerta con un chasquido seco, y ante la vacilación de ella, añadió con un tono más suave, casi desesperado: «Por favor, no puedo permitirme cometer un error de 200 millones, y tú pareces ser la única persona en esta ciudad que entiende lo que realmente se está diciendo en esa mesa». Elena subió al coche, el interior oliendo a cuero nuevo y a esa soledad aséptica de los espacios de lujo, y mientras el vehículo se deslizaba por el paseo de la Castellana, alejándose de su vida precaria y adentrándose en el corazón financiero de la capital, ella supo que acababa de cruzar un umbral invisible. Álvaro la miró de reojo y lanzó la propuesta que cambiaría sus vidas. «Tengo 72 horas antes de la firma ceremonial ante la prensa. Necesito probar que son un fraude sin alertarlos, porque si me equivoco y cancelo el trato sin pruebas, las acciones de mi empresa se desplomarán y seré el hazmerreír de España. Te contrataré como mi consultora cultural externa. Te pagaré lo que ganarías en un año aquí, pero tienes que encontrarme la prueba definitiva, la pistola humeante escondida en sus palabras». La mañana siguiente, el sol entraba agresivamente a través de los ventanales de piso a techo de la oficina presidencial de Soler Renovables, iluminando un espacio que parecía más un museo de arte moderno que un lugar de trabajo, con sus superficies de mármol blanco y esculturas abstractas que gritaban opulencia y frialdad a partes iguales. Elena se sentía ridículamente fuera de lugar con su mejor traje de chaqueta, uno que había comprado en rebajas hacía 3 años para defender su tesis y que ahora le quedaba un poco grande, contrastando dolorosamente con los trajes de corte italiano y los vestidos de diseñador que desfilaban por los pasillos de la empresa. Álvaro entró en la sala como un huracán, hablando por el móvil en un inglés rápido y furioso, ignorando a 2 secretarias que intentaban entregarle carpetas, y se detuvo en seco al ver a Elena de pie junto a la mesa de reuniones, examinando un documento con el ceño fruncido. «Espero que hayas dormido bien, Elena, porque no volverás a hacerlo en 3 días».
dijo él colgando la llamada y arrojando el teléfono sobre el escritorio de Caoba con un gesto de frustración evidente. He revisado las grabaciones de seguridad de las reuniones anteriores, dijo ella, ignorando su comentario y yendo directo al grano, demostrando una eficiencia que pareció sorprenderlo. Hay un patrón. Cada vez que mencionan las cláusulas de garantía, el que se hace llamar señor Al-Hassan toca su anillo, y el dialecto cambia sutilmente. Introducen términos que en árabe clásico suenan legales, pero que en su jerga tribal anulan la responsabilidad. Necesito acceso a los audios originales, sin filtrar, y necesito estar en la próxima reunión, no como camarera, sino sentada a su derecha. Imposible. La voz vino desde la puerta cortante y metálica, y Elena se giró para ver entrar a Ignacio Vidal, el director financiero de la compañía. Un hombre de unos 50 años con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una presencia que irradiaba una hostilidad calculada. Ignacio caminó hacia ellos con la seguridad de quien se cree el verdadero dueño del lugar, mirando a Elena de arriba abajo con un desdén que la hizo sentirse pequeña por un segundo antes de que su orgullo se endureciera como el acero. ¿Quién es esta persona, Álvaro? ¿Y por qué tiene acceso a documentos confidenciales de nivel 5? Preguntó Ignacio, ignorando deliberadamente la presencia de Elena y dirigiéndose solo al CEO. Álvaro se tensó, y Elena notó cómo los músculos de su mandíbula se apretaban. Era evidente que la relación entre los dos hombres era un campo de minas de resentimientos pasados y luchas de poder. Ella es Elena Vega, mi nueva asesora de cumplimiento cultural para la fusión, respondió Álvaro con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo, dando un paso adelante para interponerse sutilmente entre su director financiero y su nueva aliada. Y está aquí porque tengo la ligera sospecha, Ignacio, de que nuestros amigos del Golfo no son tan transparentes como tu informe de diligencia debida sugería. Y si hay alguien aquí que puede detectar una mentira en otro idioma, es ella. Así que dale acceso total al archivo de datos, ahora mismo. Ignacio soltó una risa seca, carente de cualquier humor, y sus ojos se clavaron en Elena con una intensidad que prometía represalias, evaluándola ya no como una molestia insignificante, sino como una amenaza real a sus planes cuidadosamente orquestados durante meses. Una asesora cultural, repitió Ignacio con sorna. Espero que sepas en qué te estás metiendo, querida. Este no es un juego para académicos idealistas. Aquí las equivocaciones no se pagan con malas notas, se pagan con carreras destruidas y demandas millonarias. Elena sostuvo su mirada, recordando todas las veces que la habían subestimado en la universidad. Todas las veces que un hombre con poder había intentado hacerla sentir inferior, y sintió que una llama fría de determinación se encendía en su pecho. «No se preocupe, señor Vidal», respondió ella con una voz calmada y nivelada que resonó en la sala silenciosa. «Sé leer entre líneas mucho mejor de lo que usted imagina, y le aseguro que si hay basura escondida debajo de la alfombra de este contrato, la voy a encontrar, aunque tenga que levantar el edificio entero». La tensión en la sala era tan espesa que casi podía masticarse, un preludio eléctrico de la guerra que estaba a punto de desatarse en los pasillos de cristal y acero de Soler, renovables. Álvaro observó el intercambio, sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza real. Quizás, solo quizás, había encontrado el arma secreta que necesitaba para sobrevivir a la trampa que sentía cerrarse alrededor de su cuello. Las horas siguientes fueron un torbellino de inmersión forzada en el ecosistema corporativo, donde Elena tuvo que aprender a navegar no solo entre montañas de documentos financieros que apenas comprendía, sino también entre las miradas curiosas y los cuchicheos venenosos de los empleados que se preguntaban quién era esa mujer con ropa barata que había usurpado la atención del CEO.
Álvaro la instaló en una pequeña sala anexa a su despacho, un cubo de cristal que rápidamente se llenó de notas adhesivas, diccionarios de dialectología y tazas de café vacías, mientras ambos trabajaban en una coreografía incómoda pero productiva. Él le explicaba la estructura del holding y las presiones de los accionistas. Ella le traducía fragmentos de audios de reuniones pasadas, revelando insultos velados y planes de contingencia que los supuestos inversores discutían en su presencia, asumiendo que nadie los entendía. «Me llamaron el niño con zapatos grandes en la reunión de marzo», dijo Álvaro, pasando una mano por su cabello oscuro con frustración al escuchar la traducción de Elena. «No solo eso», corrigió ella suavemente, señalando la onda de sonido en la pantalla de su portátil. «Dijeron que tu padre construyó un castillo y tú estás vendiendo las piedras para comprar espejos. Creen que eres vanidoso y débil, Álvaro, y están usando esa percepción para manipularte». La vulnerabilidad en los ojos de él fue fugaz, pero devastadora. Por un segundo, Elena no vio al millonario arrogante, sino al hijo asustado que intentaba desesperadamente llenar unos zapatos imposibles, y sintió una punzada de empatía que no estaba en el contrato. Al caer la tarde, la primera prueba de fuego llegó con una cena de gala improvisada en el Palacio de Cibeles, un evento para estrechar lazos antes de la firma, donde Elena debía asistir como la sombra silenciosa de Álvaro. En el coche, de camino al evento, Álvaro le entregó una caja negra con un lazo de seda. «No es un regalo», aclaró rápidamente, evitando su mirada. «Es el uniforme de batalla. No puedes entrar ahí con lo que llevas puesto. Te comerían viva antes de los aperitivos». Elena abrió la caja para encontrar un vestido de cóctel negro, sencillo pero de un corte exquisito, y unos zapatos de 1900, tacón que parecían instrumentos de tortura bellamente diseñados. Se sintió ofendida y agradecida al mismo tiempo, entendiendo que en ese mundo la apariencia era la primera línea de defensa. Al entrar en el salón de baile, bajo los techos abovedados y las luces doradas, Elena se sintió como una espía en territorio enemigo, agudizando sus sentidos para captar cualquier fragmento de conversación. Los inversores estaban allí, rodeados de aduladores, y cuando el líder, el señor Al-Hassan, vio a Álvaro, se acercó con los brazos abiertos, pero sus ojos se desviaron momentáneamente hacia Elena con un destello de reconocimiento o sospecha que le heló la sangre. «¿Nueva asistente, señor Soler?», preguntó Al-Hassan en inglés, su sonrisa no llegando a sus ojos oscuros. «Consultora», corrigió Álvaro, poniendo una mano protectora y posesiva en la espalda baja de Elena, un gesto que envió una corriente eléctrica a través de su columna vertebral. «Ella me ayuda a entender mejor las sutilezas de nuestra amistad». El juego del gato y el ratón había comenzado oficialmente, y mientras la orquesta tocaba un vals suave que reverberaba en las paredes de piedra histórica, Elena se dio cuenta de que Ignacio Vidal los observaba desde una esquina, copa en mano, hablando en voz baja con uno de los asociados de Al-Hassan. La conexión visual fue breve, pero suficiente para confirmar la teoría de Elena. No era solo un ataque externo. El enemigo estaba dentro de la casa. Se inclinó hacia Álvaro, fingiendo admirar la arquitectura del techo, y susurró cerca de su oído, rozando su piel con su aliento. «A las 3 en punto, tu director financiero está brindando con el hombre que se supone que es el abogado de la parte contraria. Están celebrando antes de tiempo». Álvaro se tensó bajo su mano, pero mantuvo la sonrisa congelada en su rostro. «Mantén la calma», murmuró él. «Esta noche solo observamos, mañana atacamos». Pero Elena sabía que el tiempo corría más rápido de lo que ellos pensaban. En ese mundo de tiburones, 72 horas podían convertirse en segundos si cometían un solo error, y ella,
La camarera que sabía demasiado era ahora el eslabón más débil y, paradójicamente, la única esperanza de salvación. La mañana del segundo día amaneció con un cielo de plomo sobre Madrid, una grisura opresiva que parecía aplastar las cimas de los rascacielos del distrito financiero, reflejando el estado de ánimo tenso que permeaba la sala de juntas principal de Soler Renovables, un espacio insonorizado donde el silencio pesaba más que las enormes losas de granito negro de la mesa central. Elena estaba sentada a la derecha de Álvaro, con un cuaderno de notas y una tablet encendida, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda, bajo la chaqueta del traje, consciente de que cada parpadeo, cada respiración y cada movimiento de manos en esa sala estaba siendo escrutado por los tres hombres sentados enfrente, quienes mantenían una fachada de cordialidad impenetrable, mientras desplegaban documentos legales escritos en una mezcla compleja de inglés técnico y árabe clásico. La reunión había entrado en una fase crítica, una danza de desgaste psicológico, donde los supuestos inversores, liderados por Al-Hassan, intentaban forzar a Álvaro a aceptar una cláusula de gobernanza compartida que, bajo una lectura superficial, parecía una formalidad estándar para proteger la inversión, pero que Elena, traduciendo frenéticamente los apartes susurrados entre los hombres y analizando la sintaxis retorcida de los anexos digitales, identificó como un caballo de Troya diseñado para despojar a la familia Soler de su voto de calidad en el Consejo de Administración. El aire estaba cargado con el olor rancio del café enfriándose y la electricidad estática de la ambición desmedida, y Elena notó cómo los nudillos de Álvaro se blanqueaban al aferrar su bolígrafo, su paciencia erosionándose peligrosamente ante la insistencia pasiva-agresiva de Al-Hassan sobre su falta de experiencia internacional. Fue entonces cuando Al-Hassan, con una sonrisa que no mostraba los dientes, pero que destilaba veneno, empujó una pequeña caja de madera ornamentada hacia Álvaro a través de la mesa, un gesto que parecía una ofrenda de paz en medio de la hostilidad burocrática. En nuestra cultura, señor Soler, un regalo personal antes de la firma final simboliza la confianza ciega entre hermanos, dijo el hombre con voz suave, mientras sus asociados observaban con una expectación depredadora. Álvaro, ansioso por romper la tensión y demostrar su apertura cultural, extendió la mano para aceptar la caja. Pero Elena, reconociendo el patrón de comportamiento de una oscura tradición de negociación beduina que había leído en archivos coloniales británicos, supo instantáneamente que era una trampa simbólica. Aceptar ese regalo específico en ese momento preciso de la negociación significaba, en el código de honor tribal que estos hombres fingían seguir para manipular, que el receptor se sometía a la autoridad del dador, aceptando tácitamente una posición de inferioridad jerárquica. Sin pensarlo dos veces, Elena derramó accidentalmente su vaso de agua sobre la mesa, justo en la trayectoria de la mano de Álvaro, creando una barrera líquida y un momento de caos calculado que obligó a todos a retroceder. «Lo siento muchísimo», exclamó ella, y mientras fingía secar el desastre con servilletas, se inclinó hacia Álvaro y susurró con una urgencia feroz en su oído: «No lo toques, es una prueba de sumisión. Si lo aceptas, estás concediendo el liderazgo moral de la mesa. Recházalo cortésmente diciendo que tu padre te enseñó que los regalos se abren solo cuando la tinta está seca». Álvaro se detuvo, con la mano suspendida en el aire, y miró a Elena a los ojos, encontrando en su mirada oscura una certeza inquebrantable que disipó sus dudas. Retiró la mano lentamente, recuperando su postura de poder, y con una calma que sorprendió incluso a Ignacio Vidal, que,
Observaba desde la esquina con el ceño fruncido, repitió casi palabra por palabra la frase que Elena le había dictado. El efecto fue inmediato y eléctrico. La sonrisa de Al-Hassan vaciló por primera vez. Sus ojos se entrecerraron con una mezcla de respeto y frustración y retiró la caja lentamente, reconociendo en silencio que su táctica de dominación psicológica había sido neutralizada por una secretaria que parecía saber demasiado. La reunión continuó, pero la dinámica había cambiado. Álvaro, empoderado por la intervención de Elena, negoció con una firmeza renovada, rechazando las cláusulas abusivas y exigiendo garantías recíprocas, mientras Elena, actuando como su brújula moral y lingüística, desmontaba cada trampa semántica que le lanzaban. Cuando finalmente se levantaron de la mesa para un receso, con la promesa de retomar la sesión al día siguiente para la firma definitiva, Álvaro no esperó a que salieran los demás. Agarró a Elena por el codo y la guió casi arrastrándola hacia el ascensor privado que llevaba a la terraza del ático, lejos de los oídos indiscretos y de la mirada venenosa de su director financiero. La terraza de la torre ofrecía una vista panorámica de Madrid que cortaba la respiración, con el horizonte dentado de la ciudad extendiéndose hasta la sierra lejana, pero ni Álvaro ni Elena tenían ojos para el paisaje mientras salían al aire libre, golpeados por el viento fresco de la altura que agitaba el cabello de ella y la corbata de él. Álvaro caminó hasta la barandilla de cristal, soltando un suspiro largo y tembloroso que parecía haber estado conteniendo durante años, y se giró hacia ella con una expresión de asombro y gratitud cruda que desarmó las defensas de Elena. «Me has salvado ahí dentro», admitió él, su voz perdiendo la impostación de deseo y revelando al hombre asustado que habitaba debajo. «Iba a firmar mi propia sentencia de muerte social y tú lo paraste con un vaso de agua. Nunca había visto a nadie leer una sala como tú lo haces». Elena se acercó un paso, sintiendo que la adrenalina del momento daba paso a una intimidad peligrosa, esa conexión única que se forja en las trincheras de una batalla compartida. «No es magia, Álvaro, es lingüística», respondió ella con una sonrisa cansada pero genuina. «El lenguaje es más que palabras, es intención, es historia, es poder. Esos hombres usan su cultura como un arma porque asumen que nadie aquí se molestará en entenderla. Y tú estabas tan desesperado por demostrar que no eres tú, padre, que dejaste de escuchar tu propio instinto». La mención de su padre pareció golpear una fibra sensible en Álvaro, quien bajó la mirada hacia sus manos, las mismas manos que ahora tenían la responsabilidad de sostener un imperio. «Mi padre construyó todo esto desde la nada», confesó, su voz apenas un susurro llevado por el viento. «Él era un titán, y yo solo soy el hijo que intenta no estrellar el barco contra las rocas. Todos esperan que falle, Elena, especialmente Ignacio, especialmente el mercado. Esta fusión, este trato con el fondo árabe, se suponía que era mi gran golpe, mi manera de decir, aquí estoy, soy digno, pero ahora me doy cuenta de que mi desesperación por ser validado me cegó». Elena sintió una oleada de compasión tan fuerte que le dolió el pecho. Reconoció en él la misma soledad que ella sentía, la presión de cumplir expectativas ajenas y el miedo paralizante al fracaso. «Sé lo que es eso», dijo ella suavemente, dando un paso más hacia la barandilla, quedando hombro con él. «Sé lo que es trabajar hasta sangrar para que alguien te reconozca y que luego te lo arrebaten todo porque no tienes el apellido correcto o los contactos adecuados. Mi tesis era mi vida, Álvaro, y mi mentor la publicó con su nombre mientras yo servía cafés para pagar las facturas del hospital de mi madre. Todos tenemos fantasmas. La diferencia es que los tuyos valen millones y los míos solo valen mi dignidad». Se miraron en silencio, y en ese
Instante, suspendidos sobre la ciudad, las barreras de clase y jerarquía se disolvieron. Ya no eran el jefe millonario y la camarera contratada. Eran dos náufragos aferrados a la misma tabla en medio de un océano de tiburones. Álvaro extendió la mano y, con una delicadeza vacilante, apartó un mechón de pelo que el viento había pegado a la cara de Elena. El contacto de sus dedos contra su piel fue breve, pero encendió un fuego lento en ambos, una promesa tácita de algo que podría haber sido en otra vida, en otro momento. «Gracias», murmuró él, mirándola con una intensidad que hizo que Elena olvidara por un segundo su realidad precaria. «Prometo que cuando esto termine, cuando desenmascaremos a estos bastardos, me aseguraré de que recuperes tu vida, Elena. Tu madre tendrá el mejor tratamiento y tú tendrás el reconocimiento que te robaron. Te lo juro». Fue un momento de esperanza pura, frágil como el cristal, que se rompió abruptamente cuando la puerta de la terraza se abrió con un chirrido metálico, y la figura de Ignacio Vidal apareció en el umbral, con el teléfono en la mano y una expresión de falsa gravedad que ocultaba un triunfo malicioso. «Siento interrumpir este momento conmovedor», dijo Ignacio, su voz goteando sarcasmo. «Pero tenemos un problema de seguridad grave, Álvaro, y me temo que involucra a tu nueva protegida». Bajaron a la oficina en un silencio sepulcral, y al entrar, Elena vio a dos guardias de seguridad de pie junto a su escritorio improvisado, con sus pertenencias personales esparcidas sobre la superficie como si fueran pruebas de un crimen. Ignacio caminó hacia el escritorio, tomó la tablet de Elena y la conectó a la pantalla grande de la pared con gestos teatrales. «Monitorizamos el tráfico de red interno como protocolo estándar durante las fusiones», explicó Ignacio, mirando a Álvaro con la seriedad de un verdugo. «Y hace 20 minutos detectamos una transmisión de datos masiva saliendo de este dispositivo hacia un servidor externo, encriptado, curiosamente vinculado a una de las empresas competidoras que intentaron comprar nuestras acciones el año pasado a precio de saldo». En la pantalla aparecieron líneas de código y registros de transferencia que Elena no reconocía, pero que claramente llevaban su firma digital. «Eso es mentira», soltó Elena, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, la indignación y el pánico mezclándose en su garganta. «Yo no he enviado nada, ni siquiera sé cómo acceder a esos servidores. Alguien ha manipulado mi terminal». Se giró hacia Álvaro, buscando su apoyo, esperando ver la misma confianza que habían compartido en la terraza, pero lo que encontró la destruyó. La cara de Álvaro se había cerrado, sus ojos grises se habían vuelto fríos y distantes, la armadura de desconfianza volviendo a su lugar con un chasquido audible. «Ignacio dice que los registros son inequívocos, Elena», dijo Álvaro, su voz sonando extraña, lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. El miedo a ser engañado, esa herida antigua y profunda de ser visto como el niño ingenuo, se había reactivado con una violencia brutal ante la evidencia presentada por su director financiero. ¿Es esto lo que eras? ¿Una espía corporativa con una historia triste perfecta para manipularme?, preguntó él, y el dolor en su voz se transformó rápidamente en ira defensiva. «Me contaste lo de tu madre, lo del robo de tu tesis. ¿Era todo parte del guión para ganarte mi confianza y robar la propiedad intelectual de mi familia?» Elena dio un paso atrás, como si la hubieran abofeteado físicamente. La rapidez con la que él había pasado de ser su aliado a su inquisidor le confirmó lo sola que estaba realmente en ese mundo de tiburones. «Álvaro, mírame», suplicó ella con la voz quebrada pero firme. «Ignacio me odia porque sé lo que está haciendo. Él es quien está detrás de todo. Él plantó esos archivos para desacreditarme porque soy la única que puede detener la firma». Ignacio soltó una risa.
incrédula, sacudiendo la cabeza con lástima fingida. Es patético, Álvaro, de verdad, culpar al CFO de la empresa. Esta mujer está desesperada. Sugiero que la escoltemos fuera antes de que cause más daño. Álvaro cerró los ojos un momento, luchando contra su instinto y su lógica, pero el peso de la prueba tecnológica y la voz insidiosa de su miedo ganaron la batalla. Cuando abrió los ojos, ya no había calidez en ellos, solo una resolución gélida. «Lárgate», dijo en voz baja, y el susurro fue más doloroso que un grito. «Y agradece que no llame a la policía ahora mismo por espionaje industrial. Tienes 5 minutos para sacar tus cosas y desaparecer de mi edificio y de mi vida. Si te vuelvo a ver cerca de mí o de mis negocios, te destruiré con tantos litigios que tus nietos seguirán pagando a mis abogados». Elena sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a esos hombres. Enderezó la espalda, recuperando la poca dignidad que le quedaba, y miró a Álvaro por última vez, viendo no al monstruo que la despedía, sino a la víctima que se estaba condenando a sí misma. «No me estás destruyendo a mí, Álvaro», dijo con una calma que heló la habitación. «Te estás destruyendo a ti mismo. Y cuando te des cuenta, cuando firmes ese papel y veas cómo todo se desmorona, recuerda que tuviste la verdad delante de tus ojos y elegiste creer en la mentira porque era más fácil que confiar en alguien como yo». 20 minutos después, Elena caminaba sin rumbo por las calles mojadas de Madrid bajo una lluvia que había arreciado convirtiéndose en un diluvio bíblico, empapando su ropa y calando hasta los huesos. Pero el frío físico no era nada comparado con el vacío que sentía en el pecho. Había perdido el empleo, había perdido la oportunidad de pagar la cirugía de su madre y, peor aún, había perdido la fe en esa pequeña chispa de conexión humana que había sentido en la terraza. Se refugió bajo el toldo de una tienda cerrada en la Gran Vía, temblando incontrolablemente, y sacó de su bolso el viejo grabador digital que siempre llevaba consigo, su única herramienta fiel. Lo encendió con dedos entumecidos, buscando consuelo en las grabaciones de sus investigaciones pasadas. Pero el dispositivo reprodujo automáticamente el último archivo guardado, la grabación ambiental que ella había dejado corriendo en su bolso durante la reunión y luego, por error, durante su breve ausencia para ir al baño antes de subir a la terraza. Se puso los auriculares, cerrando los ojos para bloquear el ruido del tráfico, y escuchó. Al principio solo se oía el ruido de papeles y pasos, pero entonces, entre el ruido estático, surgió una voz clara y familiar. Era Ignacio Vidal, hablando en un susurro apresurado, no en español ni en inglés, sino en un árabe roto pero funcional, respondiendo a una llamada telefónica. Elena presionó el auricular contra su oído hasta que le dolió, su corazón comenzando a latir con una fuerza dolorosa. Ignacio estaba usando una palabra clave: Alcalá, la fortaleza, refiriéndose a la estructura de las cuentas offshore. Pero no fue eso lo que detuvo el corazón de Elena. Fue la respuesta que se escuchó al otro lado de la línea, apenas audible pero inconfundible para un oído entrenado como el suyo. La voz al otro lado usó una expresión idiomática muy específica, una metáfora sobre halcones cazando en la oscuridad que no pertenecía al dialecto del Golfo que fingían los inversores, sino que era una jerga de un barrio específico de Londres donde se reunían los exiliados financieros. Y entonces, el clic mental. Elena recordó una foto antigua que había visto fugazmente en el despacho de Ignacio mientras él la regañaba el primer día, una foto de graduación universitaria. Ignacio había estudiado en la London School of Economics en los 90. Con manos temblorosas, Elena sacó su móvil y buscó el anuario de esa universidad de ese año específico. La pantalla del móvil brilló bajo la lluvia, iluminando el rostro de Elena con una luz espectral,
mientras la imagen se cargaba. Allí estaba, joven y arrogante, Ignacio Vidal, con el brazo sobre los hombros de otro estudiante, un hombre joven de rasgos árabes que miraba a la cámara con la misma sonrisa depredadora que Elena había visto esa mañana. El pie de foto rezaba Ignacio Vidal y Karim Al-Hassan, Club de Debate, 1998. No eran desconocidos negociando un trato, eran viejos amigos de la universidad, socios en el crimen que habían orquestado todo el Tinto Sint teatro desde el principio. La inversión no era más que un esquema para vaciar la empresa desde dentro y repartirse el botín, y Álvaro era el sacrificio necesario. Elena miró la foto. Luego miró hacia la torre iluminada en la distancia donde Álvaro estaba a punto de perderlo todo, y sintió que la desesperación se transformaba en una furia fría y calculadora. Ya no se trataba de dinero, ni de empleo, se trataba de justicia. Se secó la lluvia de la cara, guardó el móvil y el grabador, como si fueran armas cargadas, y echó a andar hacia la estación de metro. No iba a volver a casa a llorar. Iba a ir al único lugar donde podía encontrar la pieza final del rompecabezas para destruir a Ignacio Vidal, el archivo de registros mercantiles antiguos, donde la huella de esa vieja amistad universitaria tenía que estar sellada en papel. La camarera había sido despedida, pero la experta en lingüística forense acababa de entrar en guerra. El archivo de protocolos de Madrid olía a polvo de siglos, a tinta ferrogálica y a ese silencio reverencial que solo se encuentra en los lugares donde duerme la historia burocrática de una nación. Un contraste absoluto con la tormenta eléctrica que azotaba los cristales emplomados del edificio en la calle Alberto Bosch. Elena, con el cabello aún húmedo pegado a las sienes y los ojos enrojecidos por el cansancio y la tensión acumulada, pasaba las páginas de un tomo encuadernado en piel con la desesperación metódica de quien busca una aguja en un pajar infinito, sabiendo que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Había utilizado su antigua credencial universitaria, que milagrosamente aún no había caducado, para acceder a la sección de registros mercantiles internacionales cruzados, guiada por una corazonada lingüística que le martilleaba el cerebro. Los estafadores, por muy sofisticados que sean, siempre tienen una firma, un tic narcisista que dejan impreso en su obra. Y allí estaba, oculto en el anexo de una sociedad, instrumental disuelta en 1999, el vínculo jurídico que cerraba el círculo de la traición, una empresa llamada Falco & Partners, registrada en Londres bajo los nombres de Ignacio Vidal y Karim Al-Hassan, cuyo objeto social era la gestión de activos de riesgo. Pero lo que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco no fue solo la coincidencia de nombres, sino el lema de la empresa escrito en latín en el pie de página: verba volant, scripta manent, las palabras vuelan, lo escrito permanece. Una ironía cruel, considerando que estaban a punto de robar millones, usando precisamente la manipulación de la palabra hablada frente a la escrita. Elena cerró el libro con un golpe sordo que resonó en la sala vacía. Sacó su móvil para fotografiar la prueba y miró el reloj de pared. Faltaban 40 minutos para la ceremonia de firma en el claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. No tenía invitación, no tenía coche, y su nombre estaba probablemente en la lista negra de seguridad de toda la ciudad, pero tenía la verdad, y esa era un arma que ni siquiera los guardaespaldas de Ignacio podían confiscar. Mientras tanto, en el majestuoso claustro de los Jerónimos, la atmósfera vibraba con esa mezcla particular de euforia artificial y tensión contenida que caracteriza a los eventos corporativos de alto nivel, donde el champán fluye libremente para lubricar las conciencias y los flashes de las cámaras actúan como relámpagos de una tormenta mediática. Álvaro Soler se encontraba en el centro del escenario,
bajo los arcos de piedra iluminados con luces cálidas que resaltaban la elegancia de su smoking. Pero por dentro se sentía como un prisionero caminando hacia el patíbulo, con una náusea persistente instalada en la boca del estómago que ni el mejor whisky de Malta podía disipar. A su lado, Ignacio Vidal sonreía con la satisfacción del gato que se ha comido al canario, susurrándole palabras de aliento que a oídos de Álvaro sonaban a burlas veladas, mientras Karim Al-Hassan, impecable en su túnica tradicional, asentía con una gravedad ceremonial hacia los periodistas congregados. «Es un día histórico, Álvaro. Tu padre estaría orgulloso», le dijo Ignacio, palmeándole la espalda con una familiaridad que hizo que Álvaro se tensara. La mención de su padre fue como un cuchillo en la herida, recordándole que estaba a punto de entregar el legado familiar a unos desconocidos, basándose en la palabra de un director financiero que, repentinamente, le parecía un extraño. Álvaro miró el contrato desplegado sobre la mesa de época, un documento encuadernado en terciopelo azul que parecía inofensivo, y su mente voló involuntariamente hacia Elena, hacia la intensidad de sus ojos oscuros en la terraza y la sinceridad desgarradora de su voz antes de que él la echara. Una duda terrible, fría y viscosa comenzó a trepar por su columna vertebral. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si él, en su arrogancia herida, había sacrificado a su única aliada para proteger su ego? Pero ya era tarde. La pluma estaba en su mano, pesada como el plomo, y el silencio expectante de la sala le gritaba que firmara. Fue en ese instante, justo cuando la punta de la pluma tocaba el papel, cuando un sonido agudo y discordante rompió la solemnidad del momento. El chirrido de retroalimentación de un sistema de audio siendo intervenido externamente. Las enormes pantallas LED dispuestas detrás del escenario, que hasta ese momento mostraban el logotipo de la fusión en bucle, parpadearon violentamente y se fueron a negro por un segundo, provocando murmullos de confusión entre los asistentes y el pánico visible en el rostro de los organizadores. Antes de que seguridad pudiera reaccionar, la voz de Elena, clara, firme y magnificada por los altavoces del museo, inundó el espacio, no desde el escenario, sino desde la entrada principal de la sala, donde ella apareció, no con un vestido de gala, sino con su traje de chaqueta sencillo, mojado por la lluvia, sosteniendo su viejo grabador digital, conectado a la consola de sonido que acababa de secuestrar, con la ayuda de un técnico de sonido al que había convencido en la puerta con la desesperación de quien se juega la vida. «Perdonen la interrupción, señoras y señores», dijo Elena, avanzando por el pasillo central, mientras los guardias dudaban, paralizados por la audacia de su entrada y la autoridad que emanaba de su figura menuda. «Pero creo que antes de que el señor Soler firme la venta de su empresa, deberían escuchar la traducción correcta de lo que sus socios han estado discutiendo realmente, porque en lingüística forense el contexto lo es todo, y el contexto aquí es un delito federal». Ignacio Vidal se puso lívido, perdiendo el color en el rostro como si le hubieran drenado la sangre, y gritó: «Seguridad, sacad a esta loca de aquí inmediatamente». Pero Álvaro levantó la mano, un gesto imperioso y definitivo que detuvo a los guardias en seco. «Déjala hablar», ordenó Álvaro, su voz resonando con una fuerza nueva, mirando a Elena como si fuera una aparición, una última oportunidad de redención que el destino le ofrecía. Elena llegó al pie del escenario, ignorando los flashes que estallaban en su rostro como supernovas, y conectó su dispositivo a la pantalla principal, proyectando no un video, sino una onda de sonido y una transcripción en tiempo real. Lo que van a escuchar es una conversación grabada hace 3 horas entre el señor Vidal y el señor Al-Hassan, explicó Elena, dirigiéndose a la prensa y a los accionistas, asumiendo el rol de profesora que le habían negado en la academia.
Escuchen la sintaxis. Al-Hassan no está hablando en el dialecto de negocios del Golfo. Está utilizando una variante de Cockney mezclada con árabe, una jerga específica que se usaba en los dormitorios de la London School of Economics a finales de los 90. El audio se reprodujo. La voz de Ignacio y la de Karim riéndose, hablando de desplumar al pavo real y de cómo las cuentas en las Islas Caimán ya estaban listas para recibir los fondos desviados. La sala se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por la voz grabada de Ignacio diciendo: «El idiota de Soler firmará lo que le pongamos delante. Está tan desesperado por superar a papá que no ve que le estamos cavando la tumba». La brutalidad de la frase flotó en el aire, innegable y destructiva. Elena se giró hacia la pantalla y mostró la foto del anuario, la prueba visual definitiva que vinculaba a los dos conspiradores. «No son inversores», concluyó Elena, su voz temblando ligeramente por la emoción, pero sin perder la firmeza. «Son viejos amigos de la universidad jugando al Monopoly con el dinero de miles de familias. Y la empresa instrumental que usan para el desvío, Gurab, no significa socio estratégico como les dijeron, significa cuervo, el pájaro que se alimenta de los cadáveres». El caos estalló en el claustro de los Jerónimos. Karim Al-Hassan intentó salir por una puerta lateral, pero fue interceptado por dos agentes de la Policía Nacional que habían entrado discretamente, alertados previamente por una llamada anónima de Elena desde el archivo. Ignacio Vidal, viendo su castillo de naipes derrumbarse, se desplomó en su silla, con la mirada perdida, sabiendo que su carrera y su libertad habían terminado. Pero Álvaro no miraba a los policías, ni a los periodistas que gritaban preguntas, ni a los accionistas indignados. Solo tenía ojos para Elena, que permanecía de pie frente al escenario, sola, digna y visiblemente exhausta, como un soldado que acaba de ganar la guerra, pero ha perdido demasiada sangre. Álvaro bajó las escaleras del escenario, saltándose el protocolo y la distancia física que siempre había mantenido con el mundo, y caminó hacia ella, ignorando a su jefe de prensa que intentaba detenerlo para controlar los daños. Se detuvo frente a ella y ante cientos de testigos y cámaras transmitiendo en vivo para todo el país, hizo lo impensable para un hombre de su posición. Se quitó el micrófono de solapa y se lo ofreció a ella. Luego, con una humildad que desarmó a los cínicos, inclinó la cabeza en un gesto de reverencia pública. «No soy yo quien debe explicar esto», dijo Álvaro con una voz que, aunque no amplificada, se escuchó claramente en el silencio reverente de la sala. «La inteligencia, la valentía y la integridad que han salvado a esta compañía hoy pertenecen enteramente a Elena Vega. Yo solo fui el necio que casi lo pierde todo. Ella es la verdadera guardiana de este legado». La prensa enloqueció, capturando la imagen que sería portada de todos los periódicos al día siguiente. El arrogante CEO de Soler Renovables cediendo su lugar a la excamarera que lo había rescatado de su propia ceguera. Elena tomó el micrófono, sus dedos rozando los de él, y por un momento el mundo exterior desapareció. Solo existía la mirada de arrepentimiento profundo y admiración absoluta en los ojos grises de Álvaro. «Gracias», susurró él, solo para ella. «Perdóname por dudar. Perdóname por no ver lo que tenía delante». Elena asintió levemente, sintiendo que el nudo en su pecho finalmente se soltaba, permitiéndose por primera vez creer que la pesadilla había terminado. Esa noche no hubo firma, ni fusión, ni brindis con champán. Hubo declaraciones policiales, abogados corriendo y una limpieza corporativa masiva. Pero para Elena hubo algo mucho más valioso, la certeza de que su voz, esa que habían intentado silenciar tantas veces, había rugido más fuerte que el dinero y el poder.
Álvaro la acompañó hasta la salida del museo horas más tarde, cuando la lluvia había cesado y el cielo de Madrid empezaba a despejarse, y aunque no hubo un beso de película bajo la luz de la luna, hubo una promesa en la forma en que él le sostuvo la puerta del coche oficial que la llevaría a casa. El inicio de una reconstrucción, no de una empresa, sino de dos vidas que se habían encontrado en el borde del abismo. 6 meses después, el aula magna de la Universidad Complutense estaba abarrotada, un hecho inusual para una defensa de tesis doctoral en lingüística forense aplicada. La luz de la mañana se filtraba por las vidrieras, iluminando a Elena, que estaba de pie en el estrado, defendiendo su investigación con una pasión y una elocuencia que mantenían al tribunal académico cautivado. Ya no llevaba el uniforme de camarera, ni el traje prestado y grande. Vestía con la elegancia sobria de la nueva directora del Departamento de Cumplimiento Cultural de Soler Renovables, una mujer que había recuperado su lugar en el mundo. Mientras explicaba las complejidades de la detección de engaños a través de la fonética comparada, sus ojos barrieron la sala y se detuvieron en la primera fila. Allí, sentado no como un patrocinador corporativo ni como un jefe distante, sino con la atención devota de un compañero y admirador, estaba Álvaro. Había dejado atrás su armadura de arrogancia. Se veía relajado, genuinamente feliz, sosteniendo un ramo de peonías blancas, las favoritas de la madre de Elena, quien ahora se recuperaba satisfactoriamente de su cirugía gracias al seguro médico de la empresa. Cuando el presidente del tribunal pronunció la calificación de sobresaliente cum laude, el aplauso fue atronador, pero para Elena, el único sonido que importaba era el de Álvaro poniéndose de pie el primero, sus ojos brillando con un orgullo que no necesitaba traducción. Al bajar del estrado, entre abrazos de colegas y felicitaciones, Álvaro se abrió paso hasta ella. No le ofreció un contrato ni habló de negocios. Simplemente le entregó las flores y delante de toda la comunidad académica, que una vez la había repudiado, tomó su mano y la besó con una ternura infinita. «Me has enseñado a escuchar, Elena», le dijo, su voz baja y cargada de una emoción que ya no temía mostrar. «Ahora quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo tu idioma». Elena sonrió, una sonrisa radiante y libre de cargas, y entrelazó sus dedos con los de él, sabiendo que esa era la única cláusula que necesitaba para su final feliz. Una asociación basada no en el interés, sino en la verdad desnuda y valiente de dos corazones que habían aprendido a leerse sin necesidad de palabras. Y así, bajo el sol de mediodía de Madrid, la lingüista y el CEO salieron juntos de la universidad, listos para escribir el primer capítulo de una historia que era, por fin, completamente suya. Fin.